Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso con el resumen del UFC Fight Night de Tiburon vs Spivak 2, evento que tuvo lugar el 10 de agosto en el UFC Apex de Las Vegas. Tuvimos 10 enfrentamientos que dieron mucho de qué hablar. Al inicio estuvo bastante entretenido, tuvimos resultados bastante buenos en las predicciones, con 7 aciertos y 2 errores y un no contest porque, a decir verdad, la pelea de Chris Gutiérrez no hicimos el análisis, habíamos hecho el análisis contra Basharat, pero al final de cuentas Basharat se terminó saliendo y entró Quan Lee. De esa no hicimos análisis, aunque estábamos esperando una victoria del experimentado Chris Gutiérrez, pero aún así no lo vamos a tomar en cuenta, no estábamos participando en esa pelea, así que nos quedamos con 7 aciertos y con 2 errores, un resultado bastante bueno. Y vamos a entrar de una vez al resumen porque vaya que tenemos cosas que hablar, una cartelera entretenida y sin mayor preámbulo vamos a dar inicio al resumen del UFC Fight Night de Tiburon vs Spivak 2. E iniciamos la cartelera de las preliminares en la división de peso baja femenil con la pelea de Stephanie Luciano vs Talinta Alencar, una pelea muy entretenida de inicio a fin. Era la revancha de estas dos peleadoras en la cual en la primera pelea en el Dana White Contender Series habían quedado en un empate, el primer empate en toda la historia del Dana White Contender Series. Entonces habían cuentas que ajustar, habían muchas cosas que tenían que aclararse en esa nueva pelea. Y como habíamos predicho en el análisis, Stephanie Luciano en la primera pelea sí se vio dominada en los primeros rounds, pero en el tercero estuvo dominando de una manera bastante fuerte a Talita Alencar. Entonces nosotros estábamos confiando en que justamente esa experiencia le iba a servir para que al entrar en esa pelea iba a hacerlo de una mejor manera, iba a hacerlo de una manera más atenta a los derribos, iba a neutralizar todo el juego de Talita Alencar. Una peleadora que es muy lineal, desafortunadamente para ella lo único que tiene son los derribos y estuvo haciendo un desempeño bastante malo en cuanto a ello, porque estaba buscando los derribos muy directos, estaba yendo al single leg de una manera tan obvia que de verdad que a Stephanie Luciano, perdón, no le costó nada neutralizar estos intentos de derribo. Y de hecho Stephanie Luciano sí practicó mucho el defenderse de esto, porque todas las veces que Talita Alencar sí llegaba a una distancia corta la neutralizaba de una manera muy impresionante, muy fácil, y vaya que estuvo explotando al máximo todo ese alcance que tenía. Hay una diferencia muy grande tanto en el alcance del golpeo como en la estatura. Entonces Stephanie Luciano lo estuvo aprovechando al máximo. Me gustó mucho cómo le hizo, cómo estuvo ejerciendo toda esta presión, estuvo ejerciendo todo su plan al pie de la letra, lo estuvo haciendo de una manera muy fácil y a final de cuentas está llevando una victoria. Vimos un golpeo muy versátil, me gustó mucho cómo fue el golpeo de Stephanie Luciano, tenía golpes reversibles, tenía estos codazos giratorios y vaya que estuvo lastimando mucho a Darlene Alencar. Y algo que muchos peleadores no hacen al tener la ventaja en la estatura es que no aprovechan las rodillas al rostro. Es una de las mejores herramientas y más peligrosas que tienen los peleadores altos ante los peleadores que no son tan altos. Entonces muchas veces por miedo a que los derriben no utilizan este tipo de herramientas, pero Stephanie Luciano vaya que lo estuvo utilizando, consiguió un knockdown, casi consigue una finalización, pero pues a final de cuentas se fueron a la decisión, un 30-27 más que claro, le pasaron por encima a Talita Alencar. Y qué desempeño de Stephanie Luciano, algo que dice bastante que sabe aprender, sabe adaptarse, y ya espero verla una vez más en el octágono para ver qué más nos puede ofrecer esta peleadora tan talentosa de Brasil. Y rápidamente nos vamos a la división de peso pluma con la pelea de Joseph Salal versus Jarno Errens. Una pelea muy rápida, muy sorprendente el desempeño que tuvo Joseph Salal. Fue una tarea rápida, pero no me atrevería a decir que fue algo sencillo porque Jarno Errens es un peleador muy agresivo con su striking, es muy peligroso, tiene bastante poder de knockout y tiene mucha técnica para dar estos golpes que son poco predecibles. La verdad es que tiene combinaciones muy buenas, son combinaciones largas, sabe cómo combinar el striking con el pateo, sabe cómo ser bastante agresivo y presionar a sus oponentes contra la malla. Y de hecho, pues como bien sabemos, en el Apex de Las Vegas es un octágono más pequeño, entonces esto da pie a que sea más sencillo acorralar a tus oponentes y así tratar de buscar una finalización. Pero José Salal únicamente necesitó llegar al clinch
consiguió el derribo, se comprometió al derribo, se fue al single leg aplicado de una manera muy inteligente y ya a ras de lona supo llevar contra la malla a Jarno Errens, así para dificultarle más el escape, y estuvo trabajando para que Jarno Errens estuviera exponiendo la espalda y a final de cuentas terminó consiguiendo este mataleón, que de hecho me parece que no fue una mataleón como tal porque el agarre estaba justamente a la altura de la mandíbula. Fue algo muy parecido a lo que pasó con Valentina Shevchenko contra nuestra campeona Alexa Grasso. Entonces al final Jarno Errens ya no se lo pudo quitar de encima. Me parece que le faltó un poco más de inclinación para que se pudiera salir de este agarre, pero Joseph Salal le está aplicando la suficiente fuerza y está consiguiendo una sumisión más. Apenas fue en el primer round, fue una victoria muy rápida, muy sencilla, y qué desempeño de Joseph Salal. Estamos confiando en su poder de sumisión. Parece que esa salida de la UFC vaya que le trajo muchos beneficios, porque si no lo saben, José Salal es alguien que fue cortado de la UFC y que posteriormente lo volvieron a contratar ya después de que tuvo un desempeño bastante bueno. Me parece que tuvo una racha muy buena y aquí estoy corroborando, tuvo 3 finalizaciones seguidas después de salir de la UFC al empatar con Damon Blackshear. Después consiguió 2 knockouts y una sumisión más. Después ingresó otra vez a la UFC y consiguió esta sumisión súper fácil contra Billy Quarantillo. Y ahorita está consiguiendo una sumisión más ante Jarno Errens. Así que estamos viendo la calidad de José Salal. Parece que lo cortaron de la UFC fue un beneficio muy grande. Y sinceramente qué interesante va a ser el ver el desarrollo de su carrera, porque está presentando mucho talento que sí se vio en ciertos problemas en el striking. Pero ya veremos qué tanto le puede beneficiar su lucha, qué tanto le puede beneficiar este talento para las sumisiones cuando se enfrente a strikers de más alto nivel. Pero bueno, ya estaremos hablando de ello en su momento. Y nos quedamos con José Salal con una victoria muy impresionante en la división de peso pluma. Avanzamos en la división de peso completo con la pelea de Jonathan Dennis versus Carl Williams, y Jonathan Dennis no me decepcionó. Gracias, compañero, gracias. Confié plenamente en su poder de knockout, que al final de cuentas no fue un knockout como tal, pero lo que sí fue válido fue el hecho de que nosotros habíamos dicho de que Jonathan Dennis es un peleador que sabe adaptarse, supo adaptar su juego en su pelea pasada contra Austin Lane cuando intentó buscar los derribos y se estuvo defendiendo perfectamente de Carl Williams, un peleador muy agresivo, muy dominante a ras de lona, pero que Jonathan Dennis básicamente lo estuvo neutralizando en todos los intentos de derribo. Y no solamente eso, sino que le estuvo pasando por encima en el striking, porque el único momento en el que Carl Williams pues tuvo un momento más dominante fue en el primer round, donde conectó de una manera fuerte al brasileño, pero el brasileño le contestó con la misma fuerza y de hecho lo puso en patines. Casi fue finalizado Carl Williams. Jonathan Dennis es un peleador con mucho poder de knockout. Su combinación de 1-2 es simplemente peligrosa. Es algo que realmente te pone a pensar si debes de entrar o no a la pelea corta contra este peleador, porque vaya que es muy riesgoso. Y lo que me gustó es que lo estuvo combinando bastante bien con un pateo bajo que le estuvo quitando toda la base a Carl Williams. Estuvo haciendo bastante daño con esta patada, lo estuvo aplicando de una manera muy inteligente porque no subía mucho la patada, porque si hubiera subido la patada al justo como hizo Justin Tafa, pues hubiera pasado exactamente lo mismo que le pasó a este peleador. Lo hubieran llevado al derribo, hubieran aprovechado y ahí trabajado la pelea a ras de lona para Carl Williams. Pero Jonathan Dennis fue inteligente, estaba golpeando en la base, estaba golpeando con pateo bajo de una forma muy efectiva, y Carl Williams se estuvo viendo sumamente superado, se estuvo viendo en demasiados problemas. Casi lo termina noqueando en el primer round, casi lo termina noqueando en el tercer round, y el único momento donde se puede decir que más o menos iba ganando Carl Williams fue justamente al final del tercer round, donde lo conectaron y estuvo buscando el modo de supervivencia, buscó la pelea a ras de lona, consiguió el derribo después de que Jonathan Dennis estuvo defendiendo bastante bien, estuvo defendiendo todos estos intentos, estuvo metiendo bien los ganchos, sabía cómo neutralizar este derribo, pero a final de cuentas Carl Williams literalmente puso toda su alma, todo su corazón para conseguir este derribo. A final de cuentas lo consiguió, pero el brasileño supo cómo mantenerlo a una distancia corta para así defenderse del golpeo. No recibió mucho castigo, únicamente fue al final que ya empezó a recibir como un mayor número de golpes, pero no fue suficiente para que Carl Williams consiguiera la victoria. Sí se vio brillante durante esos minutos que tuvo de tiempo de control, pero no lo suficiente como para llevarse la pelea. Sinceramente, estaba todavía en veremos si se lleva ese tercer round, porque pues sí tuvo un cierre bastante dominante, pero si estamos hablando que
3 minutos y medio fueron para Yonata Diniz, también es consideración de los jueces. Por ahí un juez le dio 30-27 a Yonata Diniz y los otros dos le dieron un 29-28, me parece que es 29-28, ajá. Y pues al final de cuentas es cuestión de perspectivas. Yonata Diniz es un gran peleador, sabe adaptarse, tiene potencia de knockout. Ya llegó por primera vez al tercer round, lo cual dice que tiene el cardio suficiente para aguantar los 3 rounds. Va a seguir mejorando, va a ser muy interesante y muy orgullosos y muy felices de haber confiado en el talento de Yonata Diniz, quien no nos está decepcionando y quien se está llevando la victoria en la división de peso completo. Y hemos llegado a la pelea estelar de las preliminares en la división de peso gallo femenil con la pelea de Carol Rosas versus Paddy Kianzad. Una pelea más que memorable, vaya que fue toda una guerra de inicio a fin. Me gustó mucho esta pelea porque a pesar de que Penny Kianzad pues a final de cuentas perdió, hay que darle todo el reconocimiento porque tiene mucho corazón, mucho aguante y a pesar de que pues iba pues claramente perdiendo, estuvo ejerciendo mucha presión sobre Carol Rosa. No dio la pelea por perdida, o sea, siempre estuvo como tratando de aportar algo con ese volumen alto de golpes por parte de Penny Kianzad. Y de hecho, justamente el único factor que yo vi en contra de Carol Rosa es que muchas veces Carol Rosa cuando recibe un alto volumen de golpes como que se congela un poco y entonces empiezan a entrar bastantes golpes y es uno de los factores o una de las áreas donde pues le afecta bastante y de hecho lo pudimos ver en su pelea pasada contra Irene Aldana, porque Irene Aldana cuando conectaba sus golpes, vaya que Carol Rosa estuvo sufriendo bastante, pero dejando eso de lado, Carol Rosa estuvo haciendo un trabajo impecable, rápidamente se fue con el pateo a las piernas, rápidamente estuvo mermando la base, además de que estuvo ejerciendo mucho daño al rostro de Penny Kianzad, estuvo combinando muy bien, estuvo conectando con unos codos muy peligrosos y rápidamente Penny Kianzad se veía que estaba recibiendo mucho daño. Fue un 30-27 más que claro. Hubieron partes donde Penny Kianzad se estaba como luciendo más por ese volumen de golpes que les comento, pero dejando eso, no fue mayor la parte de dominio de Kianzad. Y Rosa, por otro lado, sí estuvo ejerciendo mucha presión, estuvo administrándose de una manera correcta. No pudimos ver una finalización como tal, pero me parece que fue un buen desempeño. Incluso llegó a derribar a Penny Kianzad. Y estando en el clinch estuvo trabajando muy bien con unos codazos, estuvo trabajando súper bien, la verdad, porque vaya que sabía aplicarlo de una manera inteligente. Se paraba un momento, se despejaba y conectaba el codo de una manera bastante fuerte contra Penny Kianzad. Y también pude ver que a ras de lona, pues por ahí estuvo como amenazando un poco a Penny Kianzad con llegar a la sumisión, con llegar a la Mataleón, un área donde claramente ya con esas dos finalizaciones por sumisión que le han hecho a Kianzad es un claro lugar donde flaquea un tanto, pero a final de cuentas se terminó recuperando. Tuvimos un cierre bastante fuerte en cuanto a la acción. Muchas rodillas por parte de Carol Rosa. Vimos golpeos de todo tipo por parte de esta brasileña, quien se está llevando la victoria contra la peleadora de Suecia, Penny Kianzad. Un desempeño muy espectacular por parte de ambas peleadoras, insisto. Mucho corazón por parte de Penny Kianzad, quien está llegando a una derrota más. Vamos a ver cuántas derrotas consecutivas son. Ahorita ya va a ser su tercera derrota consecutiva, pero me parece que no va a correr tanto peligro de que la corten de la UFC, porque también es cierto que en la división de femenil no hay tantas candidatas, no hay tantas peleadoras, lo cual hasta cierto punto me sorprende que no haya tantas peleadoras estando pues ya en estos tiempos donde cada vez más es más popular la UFC, cada vez son más populares las artes marciales mixtas y donde claramente hay mucho talento en cuanto a las artes marciales mixtas en general. Pero bueno, yo creo que no la van a cortar, demostró mucho corazón, demostró mucho interés por dar un espectáculo, dio un gran espectáculo y pues aunque se lleva su tercera derrota consecutiva, yo creo que la vamos a seguir viendo aquí dentro de la UFC. Y por parte de Carol Rosa, muy agresiva con ese pateo, muy buena con el striking. Por ahí algunos fallos en cuanto a eso que les digo que se termina congelando de vez en cuando al recibir un golpe, pero dejando eso de lado, un desempeño muy bueno y se está llevando la decisión unánime en la división de peso gallo femenil. Iniciamos la cartelera de las estelares de la división de peso gallo con la pelea de Toshiomi Kazama versus Charalampos Grigoriou.
Una pelea que nos hizo enojar muchísimo, de verdad que qué coraje con esta pelea, pero bueno, vamos a hacer el análisis. Al inicio, Toshiyomi Kazama salió de una manera muy desbocada, salió sin ningún tipo de restricción, fue a buscar la pelea corta porque, como bien habíamos visto en el análisis, ya lo habían finalizado 2 veces por nocaut, entonces era más que claro que ante un noqueador como Charalampos Gregorio, estar en la pelea de pie no era una estrategia nada inteligente, entonces rápidamente se dirigió a conseguir esta distancia corta, la consiguió, pero desafortunadamente conectó una rodilla ilegal al rostro de Charalampos Gregorio, lo cual fue bastante desafortunado que pasara este tipo de cosas porque era más que claro que Charalampos tenía el brazo sobre la lona, entonces no podía proceder esa rodilla. A final de cuentas la pelea continuó, no le quitaron ningún punto, no le dieron ninguna advertencia, me pareció que posiblemente sí pudieron haber hecho algo un poco más severo, pero bueno, a final de cuentas lo dejaron pasar, cayó la advertencia y nada más. Para el segundo round, Charalampos salió determinado a conseguir ese knockout y vaya que lo estaba consiguiendo. Toshiyomi Kazama recibió un fuerte golpe y de hecho justamente parecía que ya le iban a apagar las luces. Se ve que tiene muy poco aguante porque Charalampos Gregorio lo conectó solo una vez y que prácticamente casi lo manda a la lona. Lo siguió trabajando y entonces ahí sí fue donde consiguió esta posición donde casi lo termina finalizado con el Ground and Pound, pero ya estaba muy agotado desde el primer round y con todo el esfuerzo que había hecho para conseguir ese knockdown, pues estaba más que cansado y llegó a una posición en la cual se estaba recuperando, pero parecía que ya se le había acabado todo el aire. Pero la cuestión aquí está en el hecho de que Toshiyomi Kazama empezó a trabajar la posición para conseguir ese triángulo, para conseguir esa sumisión. Y mi pregunta aquí para Charalampos es, ok, estás cansado, pero ¿por qué cooperas para que le des la sumisión a tu oponente? O sea, literalmente la victoria estaba en la bolsa y Charalampos Gregorio se puso en toda la posición para que Kazama consiguiera esa sumisión. Realmente pareciera que Charalampos Gregorio no tiene ningún tipo de conocimiento en Jiu-Jitsu. Me parece que lo deben de mandar a la escuela de Jiu-Jitsu brasileño para que se empiece a familiarizar con las técnicas de sumisión y a cómo contrarrestarlas, porque era más que claro que estaba trabajando la posición. De hecho, no puso ningún tipo de esfuerzo para cuando Kazama ya tenía bien formado el triángulo. De hecho, para que la posición fuera más efectiva, necesitaba que el brazo estuviera justamente del lado contrario, perdón. Y Charalampos Gregorio prácticamente pasó el brazo en plan de finalízame, échale bro, es tu victoria. Y pasó el brazo de esta manera tan que parece que acaba de ingresar a las artes marciales mixtas. Me pareció un error imperdonable por parte de Charalampos Gregorius porque no es un peleador nuevo. Vaya que sí es su segunda pelea dentro de la UFC, pero en su pelea profesional es la número 13, me parece que es su pelea número 13 y está demostrando un terrible error, está demostrando que carece de conocimiento a ras de lona. Me parece que tiene talento, pero a ras de lona sí tiene un hueco enorme en donde pues claramente puede sufrir bastante y puede que lo terminen cortando de la UFC tras varias derrotas por sumisión. Ya se vio que el débil de Charalampos Gregorio es del desgaste y las sumisiones. Y Toshiyomi Kazama también, a pesar de que pues está consiguiendo esta victoria, me parece que es un peleador que no tiene mucho aguante. Me parece que es una clara vía por la cual muchos noqueadores van a terminar consiguiendo la victoria. A final de cuentas supo adaptarse bien, consiguió la victoria, sorprendió, terminó aprovechando el error de Charalampos Gregorio, lo cual se me hizo algo terrible. La victoria ya estaba en la bolsa y Charalampos Gregorio decidió arruinar nuestra predicción con este terrible error, pero bueno, cosas que pasan en la UFC. Sí fue un error que de verdad que qué molestia, que enojo da por parte de Charalampos Gregorio, pero yo que se veía bastante agotado. No podemos decir más, simplemente el hecho de que se dio muy fácil la posición, se dio muy fácil el hecho de que lo terminaran sometiendo de esta forma. Y bueno, yo qué sé. Toshiyomi Kazama se termina llevando la victoria por sumisión en el segundo round al minuto con 55 segundos en la división de peso gallo. Continuamos en la división de peso gallo femenil con la pelea de Yana Santos versus Chelsea Chandler, una pelea que fue bastante lineal. Únicamente lo que pudimos ver o en lo que se puede resumir esta pelea es en Yana Santos teniendo un excelente cardio, desplazándose de manera inteligente y aprovechando con el pateo, y a Chelsea Chandler tratando de alcanzarla con esa, ese cardio que dejó bastante que desear, además de que hubo mucha controversia acerca del pesaje porque Chelsea Chandler se pasó por 4 libras, aproximadamente 2
kilos. Fue algo desafortunado, se vio como muy poco profesional por parte de Chelsea Chandler. Además de que nosotros en las peleas pasadas sabíamos que no tenía, bueno, realmente no se veía con tanto talento esta peleadora, no la veía como una amenaza en el striking. La única técnica que tiene es ganar por el tiempo de control, aprovechar pues ese peso extra que tiene para pues ser más dominante a ras de lona, pero dejando eso de lado no tenía mucho más. Realmente no veo un talento muy destacable en Chelsea Chandler y no quiero ser muy severo con ella, pero es que realmente no he visto que aporte absolutamente nada. En esta pelea falló en el peso, no pudo aguantarle el ritmo a Yana Santos. Los únicos momentos donde más destacó su pelea fue donde sí llegaba el clinch, y hasta eso Yana Santos, con toda esta supervisión de su equipo, de Parrupiña, de toda esta gran esquina que traía, supo cómo neutralizar esos intentos, supo cómo sacar lo mejor de clinch, estuvo aprovechando bastante bien con ese pateo, le estuvo dificultando toda la pelea a Chelsea Chandler, y vaya que se vio muy frustrada, y por ahí hubo un poco de malas intenciones. Todavía no se veía que estaba como exactamente en los mejores términos, porque dice Yana Santos que venía de prepararse de 2 meses para esta pelea, cuidando su alimentación y todo eso, y que Chelsea Chandler simplemente no se cuidó, no hizo absolutamente nada, no trató de llegar al peso, y ahí también entra un poco el lado oscuro de la UFC y de las artes marciales mixtas en general, porque hay muchas veces que esto ya entra en maña, que hay que dejar en claro que sí les penaliza con un 20% del pago que iban a recibir. Entonces es un poco no tan favorable el hecho de pasarse de la báscula. También pudo haber renunciado a la pelea a Yana Santos, pero aún así decidió tomar la pelea. Estuvo dominando de una manera clara, no tuvo mayor problema contra Chelsea Chandler, y Chelsea Chandler la única herramienta que tiene, les digo, ese tipo de control, abusar de ese peso extra que tiene, y ya está. No le estoy viendo mucho mayor talento, no la estoy viendo como un peligro muy grande. Realmente que la pelea pasada que ganó contra Nunes es porque Nunes es de este tamaño y Chelsea Chandler llegaba de este tamaño, entonces era más que claro que al final de cuentas le van a terminar dominando a ras de lona. Entonces ya Dos Santos estuvo desplazándose, complicando cualquier intento de derribo de Chelsea Chandler, y se está llevando una muy buena victoria. Nosotros habíamos visto que ya Dos Santos tenía más de un año sin entrar al octágono, tenía más de un año sin pelear, pero regresó con un cardio muy bueno, regresó con muy buena técnica, y no parece que vaya a ser su última pelea, porque muchos estaban hablando de que Yana Santos posiblemente después de esta pelea se iba a retirar, pero se está viendo como que tiene el suficiente cardio, suficiente talento y suficiente aguante para seguir estando en esa división por bastante tiempo. Me parece que tiene mucho talento y va a estar interesante ver cómo le va contra su siguiente oponente, pero sí, de momento nos quedamos con Yana Santos como la ganadora en la división de peso gallo femenil. Avanzamos en la división de peso gallo con la pelea de Chris Gutiérrez contra Kwang Lee, y esta pelea justamente no hicimos el análisis porque originalmente Chris Gutiérrez iba a pelear contra Javid Basharat. Iba a ser un enfrentamiento muy interesante, pero que se terminó cayendo, y esta pelea fue agregada aproximadamente a mitad de la semana, entonces no pudimos hacer ningún tipo de análisis. Y Kwang Lee es un peleador que venía debutando, venía invicto, y era una sorpresa el hecho de que estuviera enfrentado directamente a Chris Gutiérrez, que es cierto que Chris Gutiérrez no está exactamente en su mejor momento, pero también me parece que no es exactamente el peleador más fácil para darle la bienvenida a un debutante. Me parece que fue una pelea muy dura y que era más que claro que Chris Gutiérrez iba a ganar. Que bueno, como siempre les digo, uno nunca sabe en la UFC. Los debutantes siempre pueden traer muchas sorpresas, pero usualmente más del 60% de los debutantes termina perdiendo. Kwang Lee iba a hacer una estrategia con la cual Song Yadong ganó la pelea pasada contra Chris Gutiérrez, pero también el guapo Gutiérrez terminó aplicando esta defensa antiderribos contra Kwang Lee, y su característico pateo a las piernas, que vaya que le va a doler a Kwang Lee el día de mañana. Yo creo que en unas 4 horas va a estar adolorido de la pierna, va a estar, yo que sé, en cama, porque el dolor va a ser algo insoportable, porque terminó conectando 32 patadas a las piernas de manera efectiva contra Kwang Lee. Chris Gutiérrez es un peleador ya experimentado, supo desplazarse de manera inteligente, que por ahí hubo un poco de controversia en el segundo round de que se estuvo agarrando mucho de la malla, pero justamente le tocó un referee que es muy permisivo en este sentido. Justamente a Chris Taglioni lo he visto mucho que los peleadores se agarran de la malla y él les advierte, pero simplemente no les quita puntos,
no hace mayor cosa, no hay penalización alguna, entonces Chris Gutiérrez tuvo suerte de que fuera con Chris Johnny quien estuvo presente en la pelea cuando se estuvo agarrando tanto de la malla, porque si no se lo hubieran descontado fácilmente un punto, lo cual le pudo haber dado la pelea, pudo haber sido un empate para Kwang Lee, pero al final de cuentas no fue una pelea lineal. Chris Gutiérrez estuvo castigado con el pateo. Kwang Lee estuvo entrando de una manera buena. Me parece que no entró como otros debutantes que sale de una manera un tanto desbocada y un tanto como que todavía se están adaptando al octágono. Me pareció que su trabajo fue bueno, pero pues no fue lo suficiente para ganarle a Chris Gutiérrez. Una pelea no tan interesante, pero pues que tuvieron sus detallitos. Pero sí. Chris Gutiérrez está llevando la pelea a la división de peso gallo de esta forma no tan sorprendente realmente. Continuamos en la división de peso welter con la pelea de Danny Barlow versus Nikolai Peretenikov, una pelea que tenía mucha expectativa porque Danny Barlow es un peleador muy peligroso, tiene mucho poder de knockout, tiene bastante talento y Peretenikov tomando la pelea en corto aviso también representaba un peligro bastante importante. No sabíamos qué podía aportar este debutante, pero a final de cuentas algo que pudimos ver es que sí se cohibió demasiado en cuanto a su desempeño contra Danny Barlow, le estuvo respetando mucho el contragolpeo de este peleador estadounidense y es inteligente el hecho de sí tenerle el suficiente respeto a tus oponentes porque te pueden apagar las luces, pero al mismo tiempo no puedes dejar que influyan tanto sobre tu desempeño, que influyan tanto sobre tu estrategia de juego, porque Nikolai Beretenikov es un peleador que tiene bastante poder de knockout. Nosotros lo habíamos visto en las predicciones, ya que tenía 9 victorias por knockout, entonces estaba claro que la técnica estaba ahí. De hecho, se vio que era un peleador bastante preparado, tomó la pelea en corto aviso y no se veía que estuviera muy incómodo dentro del octágono. De hecho, le pudo competir a Danny Barlow, que no fue un 30-27 a favor de Nikolai Bertenikov, que por ahí un juez estuvo dando esa calificación total de 30-27, un dominio total por Bertenikov, algo rarísimo, algo que tú dices qué rayos estaba viendo ese juez, porque en lo que sí estoy de acuerdo en cuanto a las tarjetas es que Danny Barlow ganó el primer y segundo round, y el tercero yo creo que Bertenikov trabajó lo suficiente para llevarse ese round, entonces me pareció claro 29-28, pero ni de cerca un 30-27 a favor de Bertenikov. Cosas aparte, pero en general fue una pelea que dejó algo que desear porque al mismo tiempo, como siempre mencionamos en el podcast, cuando son dos peleadores con tanto poder de knockout, muchas veces se terminan neutralizando porque los dos se respetan, entonces no entran con esta misma confianza de siempre, no entran en este posicionamiento donde son un poco más riesgosos, en donde pues tratan de buscar esa finalización de una manera más agresiva. Y yo creo que Danny Barlow, a pesar de que pues, sí estaba un poco más propositivo, Nikolai Beretenikov estuvo parándose de una manera bastante buena, estuvo desplazándose de una forma que le estaba dificultando un poco el plan de juego a Danny Barlow. Pero en general creo que el primer y segundo round, como bien les mencionaba, Danny Barlow estuvo teniendo todo el dominio. Me pareció que estuvo teniendo muy buenos golpes. Por ahí hubo un golpe bajo que por ahí dicen que no fue golpe bajo, pero que al final de cuentas le terminó beneficiando a Danny Barlow para recuperarse de la posición de donde estaba con Beretenikov. Y lo que sí me da curiosidad, dejando de lado a Danny Barlow, es que Nikolai Beretenikov está debutando ante un peleador que es bueno y me parece que lo hizo de una manera decente. Sí pudo haber sacado mucho más, sí pudo haber sido una pelea más cerrada, entonces yo creo que el talento lo tiene ahí, me parece que fue más el factor psicológico y más el factor de acostumbrarse a estar dentro del octágono, entonces tengo mucha curiosidad de ver sus siguientes enfrentamientos porque me parece que va a ser un peleador bastante amenazante en la división de peso welter, me parece que tiene la técnica, que tiene el talento y el poder de knockout, así que ya veremos contra quién van a poner a Beretenikov porque me parece un peleador que tiene potencial, me parece que tiene ahí esa habilidad para seguir creciendo en la UFC. Sí está iniciando con una derrota, pero lo está tomando en corto aviso y está teniendo la derrota de Danny Barlow, un peleador muy bueno, entonces me parece un tanto justificado. Y bueno, pues fue una pelea que en sí dejó algo que desear, estuvo entretenida a momentos, estuvo aburrida a momentos, pero bueno, nos quedamos con una decisión dividida a favor de Danny Barlow en la división de peso welter. Y hemos llegado a la pelea coestelar en la división de peso pluma con la pelea de Damon Jackson versus el Chepe Mariscal.
Y qué espectáculo nos demostraron estos dos gladiadores. Vaya que fue un tremendo enfrentamiento de inicio a fin. Hubo mucho intercambio, salieron muy agresivos ambos peleadores. Damon Jackson ya un poco más experimentado y tratando de sacar la mejor parte por medio del clinch, buscando la pelea a ras de lona. Pero el Chepe Mariscal tiene mucha musculatura y tiene mucha potencia. Vaya que le estuvo dificultando mucho el estar a ras de lona, que como bien sabemos Damon Jackson tiene un alto número de sumisiones, tiene un alto número de finalizaciones por esta vía, entonces el Chepe Mariscal no podía descuidarse. Y vaya que es cierto que el Chepe Mariscal no es tan bueno a ras de lona, o por lo menos esa no es su especialización, tiene más poderío y tiene más habilidad en la pelea de pie, pero supo cómo manejar esta situación, supo cómo manejar esta pelea, no salió, bueno, sí salió desbocado, la verdad es que salió con bastante potencia, pero lo sorprendente es que su cardio estuvo aguantando, Damon Jackson se veía muy agotado y es cierto que también el Chepe Mariscal ya para finales del tercer round ya no pudo hacer nada más, no pudo conseguir esa finalización por medio del volumen de golpes. Pero aún así me sorprendió toda la potencia que tiene. Damon Jackson es un peleador muy alto, es un peleador bastante grande y aún así el Chepe Mariscal sin ningún problema estuvo consiguiendo el derribo una y otra vez, lo mantuvo a ras de lona, vimos varias inversiones, vimos que de repente Damon Jackson tenía la posición y el Chepe Mariscal la terminaba recuperando y de repente el Chepe Mariscal salía muy dominante y Jackson se recuperaba de una forma bastante impresionante. Pero al final de cuentas, lo que estuve viendo es que quien cometió más errores a ras de lona fue Damon Jackson y se supone que es un peleador más experimentado en esta área, pero muy posiblemente sea por el hecho del agotamiento. Conforme se van agotando los peleadores, no es sencillo pues hacer los ajustes necesarios de una manera clara. Además de que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta de que nosotros lo vemos en la pantalla, pero una cosa es verlo desde su posición. Los que hemos practicado a ras de lona sabemos que es muy difícil el conocimiento espacial, entonces debemos de tener muy en cuenta todo eso de que no es tan sencillo como se ve el decirlo así simplemente de, debió de haber hecho esto. Entonces no culpo que Damon Jackson, después de todo el cansancio que tenía encima, el haber cometido estos errores, además de que Chepe Mariscal, como les digo, estaba siendo muy dominante, estaba presionando con el ground and pound y al final de cuentas salió con 4 veces más golpes totales que Damon Jackson y en los golpes significativos salió con más del doble, con 73 golpes significativos y en los golpes totales fueron 218 contra 49 de Damon Jackson, un número muy impresionante, muy dominante por parte de Chepe Mariscal, que por ahí también en el primer round salió con muchas heridas en el rostro. No sé si fueron producto del cabezazo que se dieron, también Damon Jackson tenía una herida bastante grande en la cabeza, pero bueno, a final de cuentas fue una pelea muy entretenida, por más que fue en su mayoría a ras de lona, me pareció que fue una pelea muy entretenida, muy espectacular, de que se ve bastante el talento que tienen ambos peleadores y también hay que dejar en claro el hecho de que Chepe Mariscal pues no dio el peso. Por ahí se estaba quejando de que Chepe Mariscal había faltado al pesaje y de que no había llegado al peso acordado, pero al final de cuentas Damon Jackson terminó aceptando y no sabemos si eso le costó la pelea. Por ahí parece que hubo un poco de broncas, pero como nosotros no sabemos y también no le damos tanto pie a eso, no vamos a entrar más en esos detalles, pero sí, Chepe Mariscal de una forma bastante impresionante le está ganando al veterano Damon Jackson en la división de peso pluma por decisión unánime y de una forma muy aplastante porque fue un 30-25, 30-25 y creo que 30-26. Pero bueno, qué puntaje de verdad, qué forma de dominar de Chepe Mariscal para llevarse esta decisión. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel con la pelea estelar entre Marcin Tybura versus Sergey Spivak. Y tuvimos una pelea muy corta, muy decepcionante por parte de Marcin Tybura. Estábamos esperando más del oso Grizzly, estábamos esperando un desempeño muy dominante, clásico de lo que pasó en la primera pelea. Pero como bien habíamos mencionado en las predicciones, habían varios factores de por medio. Cuando estos dos peleadores se habían enfrentado por primera vez fueron cuando Spivak estaba teniendo su tercera pelea profesional dentro de la UFC y Tybura ya era un peleador más experimentado y parece que Sergey Spivak está demostrando que puede adaptarse,
que puede corregir todos los errores que tenía, porque de hecho entró de una manera más agresiva. Y uno de los factores que habíamos mencionado en el análisis es que Spivak, una de las estrategias que podía utilizar, era ser más agresivo, ser el primero en proponer el derribo, y dicho y hecho, Sergei Spivak buscó ese derribo rápidamente. Marcin Tybura sí recuperó la posición, pero entre este scramble, entre estas peleas que estuvieron teniendo a ras de lona, Sergei Spivak de una manera muy inteligente terminó girando la cadera y atrapó el brazo de Marcin Tybura, lo cual dio pie a que le hiciera esta llave de brazo muy buena. De hecho, me pareció una transición fluida, rápida. Fue muy preciso en hacer esta transición. Me pareció un desempeño espectacular por parte de Sergei Spivak. Marcin Tybura se descuidó, me sorprendió que se descuidara de esta forma, aunque decir verdad, el desempeño de Spivak fue espectacular, fue algo que nos estábamos esperando, y a final de cuentas se está llevando la victoria en el primer round a los 3 minutos y 15 segundos, una pelea sorprendente por parte de Spivak, pero muy decepcionante del oso Grizzly, que es Marcin Tybura, que la verdad ahorita se ve como un osesno que acaba de nacer, que acaba de ingresar a la UFC, porque vaya que lo agarraron mal parado, lo agarraron en una mala situación y lo terminaron sorprendiendo, pero bueno, gajes del oficio, parte de la UFC, me parece que Spivak demostró mucho talento, pero creo que también le falta un poco más para seguir escalando en la división, pero me parece que tiene el talento suficiente para seguir creciendo un poco más, ya veremos qué tal le va y ya estaremos hablando de ello en su momento, pero sí, nos vamos a quedar con Sergei Spivak como el ganador en la división de peso completo y en la pelea estelar. Y con esto finalizamos el resumen del UFC Fight Night de Tybura vs Spivak 2, evento que tuvo lugar el 10 de agosto en el UFC Apex de Las Vegas, un evento con pocas peleas pero que estuvieron entretenidas. En general me pareció que fue más divertido las preliminares que las estelares. Me parece que el nivel fue bajando un poco cuando llegamos a las estelares, pero cerramos de una manera fuerte con la pelea de Chepe Mariscal contra Demon Jackson, y qué forma de finalizar la de Sergei Spivak de una manera muy espectacular. Demostró que es el oso alfa, demostró que el oso polar es quien manda en el octágono. Y en cuanto a nuestras predicciones de 9 peleas que habíamos hecho los análisis, nos quedamos con 7 aciertos y 2 errores, un número bastante positivo, pero la verdad me entristece mucho porque Charalampos, uno de los que nos equivocamos, pudo haber conseguido esa victoria, y también me parece que Marcin Tybura pudo haber trabajado de una manera más cuidadosa para conseguir la victoria, pero al final de cuentas son cosas que pasan en la UFC. Aún así, 7 aciertos de 9 predicciones me parece un número bastante bueno, pero como bien saben, nosotros siempre estamos tratando de buscar ese extra, estamos tratando de buscar el 100% de efectividad, pero bueno, me parece un buen resultado. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Recuerden que si les gusta mi contenido y quieren dejar su apoyo, no olviden dejar su like, su comentario y suscribirse, además de seguirme en todas las redes sociales como @vainillaUFC, para formar parte de esta gran comunidad que cada día somos más y más. Así que muchas gracias, chicos, por todo ese apoyo, y si tú eres un fanático de verdad, no lo dudes más y únete a esta gran familia, porque te vas a sentir como en casa. De verdad que aquí estamos puros fanáticos de verdad de la UFC, así que no lo dudes más y únete de una vez, porque vaya que estamos a punto de ingresar a un evento que va a dar mucho de qué hablar. Estamos hablando del UFC 305, así que si no se quieren perder las predicciones ya saben qué hacer. Y bueno, sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente Vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.